Bueno, buenos días chicos de las adoratrices. Este video de física es para el curso de quinto año. Acuérdense siempre que si tienen dudas para qué escuela es y para qué curso, tienen que ver acá arriba. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, iniciamos una nueva unidad, ¿sí? Que se llama energía, trabajo, calor. También después vamos a ver potencia, cuestiones así. Bueno, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Primero que nada vamos a meternos en algo muy propio de la física, como es la energía, ¿sí? Cuando yo les hable de energía, ustedes tienen que entender que estamos hablando de materia y de energía como dos manifestaciones de la misma entidad. ¿Qué significa? Imagínense que ustedes están vestidos de entrecasa y están vestidos de fiesta, ¿cierto? Bueno, según el tipo de vestuario que tienen, las actitudes que deberían tomar y los diferentes lugares a los que ustedes pueden asistir, ¿cierto? Bueno, eso sería lo que tienen que entender cuando hablan de la energía y hablan de la materia. No son dos cosas diferentes, ¿sí? Son lo mismo. Quiere decir que si yo tengo una vela, ¿bien? Esta me va a producir una cantidad de energía calórica, lumínica, proporcional al tipo de material y a la cantidad de material que tenga. Diferente sería, por ejemplo, si yo prendo una pequeña vela a que si incendio un leño gigante o, lamentablemente, los bosques, la cantidad de energía lumínica y calórica que se produce. Y fíjense cómo se intercambia, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, teóricamente de materia producir energía y energía materia. Solamente, bueno, esta capacidad de generar desde la materia energía, sí la podemos realizar, y la capacidad, digamos, que de la energía formarla en materia es algo que todavía la ciencia no está pudiendo conseguir. Sin embargo, necesito que tengamos eso en claro. Materia y energía son dos formas en que se manifiesta lo mismo. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar definir la energía. Nosotros tenemos muy en claro que solemos utilizarla con mucha frecuencia, ¿sí? A la palabra energía, dentro de lo que es nuestro lenguaje cotidiano, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta expresión? Uy, este niño qué energía tiene, y cuestiones así. Pero lo importante es saber si estamos utilizándola bien. Entonces, ¿qué sería la energía? A la energía la podríamos definir como una capacidad para producir trabajo y generar calor. ¿Bien? Fíjense, acá tenemos otros dos términos que nosotros utilizamos muy comúnmente, pero que no sabemos si lo estamos utilizando bien. Entonces, cuando hablemos de energía es la capacidad para producir trabajo o generar calor. Y lo que les acabo de mencionar ahora, que es la otra cara de la materia. Entonces, si nosotros decimos que es la otra cara de la materia, ¿qué propiedades puede tener la energía? Y tiene, por ejemplo, propiedades como que no posee masa, ¿sí? Fíjense de que la materia sí posee masa, puede estar en estado líquido, sólido, gaseoso, pero eso tiene masa y por ende tiene un peso. En cambio, la energía no posee masa. Quiere decir que al no poseer una masa, ¿sí? Que la fuerza de gravedad puede, que la aceleración de la gravedad puede afectar, entonces decimos también que no posee peso. ¿Bien? Tiene un montón de otras cualidades. Por ejemplo, también podríamos mencionar el hecho de que no siempre podemos verla, que en este caso es una propiedad que también combina con la materia, ¿sí? Porque nosotros no podemos ver todas las cosas. Hay algunas cosas que son muy pequeñas, o por ejemplo, el aire. Nosotros podemos ver a través del aire, pero no podemos ver el aire salvo que este esté sucio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que más me estaría interesando a mí, sí, que tengamos en este caso, ¿sí? Es, bueno, que tengamos en cuenta esto, no tiene masa, no posee peso, no siempre puede verse y no siempre podemos ver sus efectos, ¿sí? Algo muy común, por ejemplo, a la luz, si es una luz que es perceptible para nosotros, podemos verla. El calor, ¿sí? Si estamos cerca de la fuente, ¿bien? Podemos sentirlo, pero muchas veces, por ejemplo, las radiaciones, no nos damos cuenta que estamos siendo irradiados, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es algo para tener muy en cuenta. Quiere decir que no siempre puede verse y no siempre, ¿sí? Notamos su presencia. Perfecto. Bueno, entonces imagínense que de repente de esta definición de energía se nos liberan dos definiciones más, trabajo y calor. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a pasar inadvertidos sin definir esto. Entonces, haciendo así con otro colorcito como para que no se nos haga tanto pegote. Acuérdense que yo tuve una pizarrita más chica que la que ustedes tenían en el colegio.
Vamos a definir ahora lo que es el trabajo. Tenemos trabajo, acá tenemos energía. Bueno, cuando nosotros hablamos de trabajo, hablamos de esta capacidad de transferir energía, ¿cierto? Fíjense esa palabra, transferir. Quiere decir que cuando esta energía, ¿cierto?, va a trasladarse, digamos así, va a pasar de un medio a otro, una forma es el trabajo, ¿sí? Entonces, es la capacidad de transferir energía de un sistema, cuando yo digo sistema, puedo hablar de sistema, cuerpo, organismo, partícula, a otro, mediante la acción de fuerzas que produzcan una deformación o un cambio en la rapidez. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, ¿a qué le llamo yo trabajo? Yo voy a aplicar una fuerza, ¿sí?, de un sistema a otro, hago una fuerza donde yo puedo deformar este cuerpo, ¿sí? Imagínense, yo podría aplastarlo todo, o puedo hacer que varíe su rapidez. ¿De qué manera? Puedo hacer que varíe positivamente o podría ser que varíe, ¿cierto?, negativamente. Imaginemos que el cuerpo ya va en un movimiento. Podríamos decir que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir a una velocidad constante sin aceleración. O sea que el cuerpo viene así, lo más tranquilo, y va a seguir así siempre. Bueno, si de repente viene así el cuerpo y yo le aplico una fuerza, logro que haya una aceleración, ¿sí? Hay un cambio en su rapidez. Y en ese caso, ¿cierto?, yo podría decir que es un trabajo positivo. Ahora, si yo, por ejemplo, ya tenía el cuerpo que venía en este ángulo de movimiento y mi fuerza, ¿cierto?, se aplica en el lado contrario, sí, que está así siendo como negativo, yo puedo decir que es un trabajo negativo. Perfecto. Entonces, ese vendría a ser, bueno, y lo otro sería obviamente, digamos, de que mi fuerza generó una deformación en el cuerpo. Bueno, ya vamos a ampliar cada una de estas, ¿no? Ahora estamos dando una definición como para que tengamos una línea muy general. Y lo otro, en lo que vamos a ampliarnos, ¿cierto?, vendría a ser la última definición que nos queda, que ¿cuál era? Calor. Venimos acá y definimos calor. El calor es algo muy común que lo vamos a confundir con la temperatura. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿qué es el calor? Es la capacidad de transferir, nuevamente, estamos hablando de que de esta forma, que cuando la energía va a pasar de un cuerpo a otro, de un sistema a otro, ¿cómo lo hace? A través de una fuerza que pueda deformarlo o que varíe su rapidez, o a través del calor. Que esto es la capacidad de transferir la energía de un sistema a otro en el sentido del de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿sí? Y esto es algo muy importante, porque fíjense algo, ¿por qué nos quemamos? Nosotros, bueno, quitando el tema de quemarse con hielo, que es una cuestión celular, que vamos a pasarlo por alto, nosotros nos quemamos porque nuestro cuerpo está a menor temperatura que aquello que tocamos, la olla, la pava, el fuego mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Como nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestra partícula, está a menor temperatura, entonces, ¿qué pasa? Ese calor, que es una energía de transferencia, va a pasar, ¿cierto?, del de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Vean? Y obviamente que si es algo que ocurre muy abrupto o con mucha energía, puede llegar a dañar el tejido y quemarnos. Entonces, dijimos que el calor, transferencia, la capacidad de transferir de un sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Qué pasa? Obviamente que necesitamos definir temperatura, ¿sí? Porque acá si no, se nos va a hacer un lío, porque fíjense qué común que es confundir el calor con la temperatura, ¿sí? Primero que nada necesito que entendamos algo. Un cuerpo no puede reservar calor, ¿sí? El calor es una energía de transferencia. Quiere decir que se produce siempre, ¿sí?, cuando está transfiriéndose de un sistema o de un cuerpo a otro. Lo que nosotros decimos, ¿cierto?, que tiene un cuerpo normalmente, le llamamos la energía interna, más específicamente, cuando hablamos del calor, nos referimos a la energía cinética. Que esta ya la han tratado en tercer año, como ustedes veían, esta es la energía del movimiento de las partículas, y ya la vamos a ampliar, ¿sí? Simplemente quiero que tengamos en cuenta que es un error decir que un cuerpo tiene calor, ¿sí? No, lo que tiene es una energía interna que vendría a ser cinética, por ejemplo, molecular a nivel de sus moléculas, ¿sí? El calor es algo que se va a transferir
del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Y la temperatura, para definirla, podemos decir que es la medición, ¿cierto? Es la forma en la que medimos esta energía interna, ¿cierto? Es decir, la energía cinética que tiene ese sistema, o la transferencia de calor. Siempre recordemos que del sistema cuerpo-partícula de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? Que estamos enfocándonos en la energía, que sería la otra moneda, digamos, la otra cara de la moneda de la materia, donde es una capacidad para generar un trabajo, ¿cierto? O un calor, donde este trabajo, ¿cierto? Tanto el trabajo como el calor son formas en que esta energía se transfiere. En el caso del trabajo, ¿sí? Va a ser a través de una fuerza que me va a ayudar a deformar, ¿sí? Lo que es el otro sistema, el otro cuerpo, la otra partícula, o a afectar su sensación de rapidez. Y respecto al calor, tenemos de que va a ser una energía que se transfiere en un sentido donde está el de mayor temperatura, el de menor temperatura, y viaja de esa manera. Y bueno, que no tenemos que confundir lo que es calor con temperatura, ¿cierto? Porque el calor es una energía, ¿sí? Y la temperatura es una medición de este tipo de energía. Bueno, y ahora lo que vamos a ver van a ser las unidades, ¿bien? Con la cual se expresa. Energía se expresa en joules. Joules, que en algunos ¿cómo se llama esto? En algunos textos, con algunos audios españoles le llaman julios, es una J. Y esta J, precisamente, como llegamos al joules, se dice que el joules es newton por metro. ¿Bien? Si ustedes se acuerdan del newton, que lo estuvimos trabajando cuando estuvimos viendo fuerzas, cuando estuvimos viendo las leyes de Newton, el newton no es otra cosa que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y acá ponemos el por metrito. Y me interesa que esto lo analicen con lo siguiente. Nosotros decimos que las fuerzas, ¿cierto?, las expresábamos en newtons. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba de una fuerza, vean, yo hablaba de una masa la cual sufría una aceleración. ¿Se acuerdan esto en la segunda ley de Newton? Entonces, si sé que mi masa está en kilogramos y sé que la aceleración es metros sobre segundo cuadrado, ¿ven que obtenemos lo mismo? Por eso es que la fuerza se expresa en newtons. También lo habíamos visto cuando analizamos esta cuestión del peso, que se acuerdan que el peso era la masa la cual estaba afectada, bien, por la aceleración de la gravedad. Y en ese caso la masa sabemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por eso es que sabemos que el peso y la fuerza se manifiesta en newtons. Algo que ustedes tienen que tener cuidado cuando vean fórmulas, porque a veces es un poco complicado y no hay una regla exacta para saberlo, es que no se confunden unidades. Por ejemplo, esta M, ¿cierto?, es de masa, no es de metro, ¿sí? Entonces ustedes tienen que poder en ese caso identificar cuándo estoy postulando lo que vendría a ser la fórmula y cuándo estoy utilizando las unidades propias de cada cosa. Porque, por ejemplo, yo acá estoy postulando lo que vendría a ser mi fórmula, acá también. Entonces uso fuerza, masa, aceleración. Y acá es donde yo estoy utilizando las unidades de cada uno de esos. La unidad de la fuerza, el newton. La unidad de la masa, el kilogramo. La unidad de la aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Acá lo mismo. Cuando yo estoy hablando de peso, estoy hablando de newtons. Cuando hablo de masa, de kilogramos. De la aceleración de la gravedad, al ser aceleración también, metros sobre segundo cuadrado. Pero no nos confundamos con cosas así. ¿Bien? Entonces, de nuevo, acá tenemos lo que vendría a ser, si se dan cuenta, unidades, ¿sí? La partecita de abajo. Quiere decir que esa M a mí me representaría lo que son los metros, ¿sí? Bueno, entonces, entendiendo que la energía se refiere en joules, vamos a ver el trabajo, donde es una forma en que se transfiere esta energía, por ende también va a ser en joules. Me queda en rojito, lo quiero poner en verde. Bien, también va a ser en joules. Vamos a ver otra forma, digamos así, de llegar al joules. Por ejemplo, cuando yo hablaba de trabajo, ¿sí?, yo decía que este trabajo era una fuerza, si nos damos cuenta, fuerza newtons, estamos en la misma, la cual
a mí me producía, ¿cierto?, un cambio en la rapidez. Quiere decir que por ende me ejerce un movimiento. Y ese movimiento, ¿en cuánto se va a medir? Se va a medir en distancia, ¿sí? Por el coseno de alfa. ¿Bien? Cuando yo hablo de trabajo, más que nada la formulita se maneja así. Ahora vamos a explicar por qué, así no se me asusta nada. Pensemos, esta es la fuerza que yo aplico. Esta es la distancia en la cual se va a mover, que acuérdense que fuerza, habíamos dicho que era en newtons, la distancia es en metros. Se dan cuenta que acá ya tengo lo que necesito para formar en joules. Y cuando yo hablo del coseno de alfa, ustedes si se acuerdan de trigonometría, porque le pregunté a la profe y ustedes trigonometría ya tuvieron, hablamos de coseno, seno y tangente cuando hacemos el análisis, ¿sí?, de un triángulo. Entonces, por ejemplo, yo me baso en un ángulo, que podría ser este que es alfa. Yo sé que este es mi cateto opuesto, este es mi cateto adyacente, el de abajo de ese ángulo, este es mi cateto opuesto y esta es mi hipotenusa. Y yo sé que llegaba al cálculo del coseno del ángulo cuando hacía que el coseno de alfa era la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Por qué me interesa esto para la fuerza? Y es muy sencillo, precisamente porque la fuerza, ¿sí?, es un vector. Entonces tiene un sentido, ¿sí?, tiene una dirección. Y ese sentido, esa dirección de esa fuerza en relación a lo que va a ser el movimiento, a mí me va a importar para el trabajo. Y ahí voy a saber si es un trabajo positivo, si es un trabajo negativo o si no hay trabajo. Por ejemplo, pensemos lo siguiente. Tengo este cuerpo. Este cuerpo está teniendo un movimiento. Perfecto. Y resulta que a causa, en ese movimiento, yo tengo que el ángulo en el cual yo le genero la fuerza es así. Quiere decir, imagínense, yo estoy empujando algo. Bueno, se le va a producir un movimiento. Y precisamente también va a recorrer una distancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cuál va a ser el ángulo en el cual esa fuerza hace que este cuerpo genere una distancia? Y en este caso es un ángulo llano. ¿Estamos de acuerdo? Es un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque la fuerza y el movimiento van, ¿cierto?, en el mismo sentido, en la misma dirección. Entonces, si ustedes hicieran el cálculo, por ejemplo, agarran la calculadora, ponen coseno de 0 grados, les da de valor 1. ¿Bien? Eso quiere decir que cuando la fuerza es en el mismo sentido en que va el movimiento, sí, eso genera un desplazamiento, yo tengo que en ese caso tengo un trabajo que es positivo. ¿Sí? Ya vamos a hacer ejercicios para que entiendan. El otro ejemplo que yo puedo tener, este momento que se me gastó, agarramos el otro. El otro caso, ¿cierto?, que yo puedo tener es que, por ejemplo, tengo un cuerpo que está generando para acá un movimiento y yo vengo y le aplico en este sentido una fuerza. Obviamente esta fuerza se está oponiendo, ¿no? Y esto más vale de que estaba generando un desplazamiento, ¿sí?, más allá de que yo estoy generando una fuerza. Entonces, ¿qué me ocurre? ¿En qué ángulo tendría que estar para yo calcular el coseno? Y si nos fijamos, está en un ángulo en este sentido. Quiere decir 180 grados, ¿sí? Todo esto. Y si ustedes hicieran en la calculadora, lo que sería el coseno de 180 grados les da -1. Por lo cual, a mí me quedaría quedando ahí un trabajo que es negativo. Vamos a borrar esto, esto lo ponemos un ratito más. Está generando un trabajo que es negativo. Y si yo, imaginémonos, ¿cierto?, que tengo un cuerpo, el cual se está moviendo para acá, ¿sí? Quiere decir que hay un desplazamiento en este sentido. Pero es un cuerpo que yo lo tengo, imagínense que yo hice esta fuerza y moví un maletín, ¿sí? Entonces, en ese caso, la fuerza que yo le estoy aplicando es en este sentido. Y si yo dijera, bueno, entonces, ¿cuál es el ángulo en el cual se está realizando esta fuerza en relación al desplazamiento? Sería de 90 grados, ¿bien? Y si ustedes hicieran coseno de 90, da 0. Entonces, miren este ejemplo. Dijimos que
Cuando la fuerza se aplica en el mismo sentido que se genera el movimiento, tenemos que es un trabajo, ¿cierto?, que está en el 0 grado, entonces decimos que este es un trabajo positivo. O sea que me va a dar joules positivo. Cuando yo vea que la fuerza que le estoy generando al sistema va en sentido contrario al del movimiento, entonces en ese caso estoy trabajando en 180 grados, ¿no? Porque el movimiento venía para acá, la fuerza para acá. Entonces ahí yo estoy hablando, si le hago el coseno a 180, que joules me va a dar negativo. Quiere decir, va a ser un trabajo negativo, es decir, no me está sumando, me está restando ese trabajo. Y por último, si el ángulo que yo tengo entre la fuerza que aplico y el movimiento es de 90 grados, ahí si yo hago el coseno de 90, me da 0. Y sabemos que toda cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces ahí yo tengo que no hay trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, uy, qué trabajo levantar esto. En realidad, para la física, ahí no está generando ningún trabajo. Porque si el movimiento del cuerpo va hacia allá y yo estoy haciendo hacia arriba, no hay trabajo. Listo. Bueno, ahora el calor, si nosotros recordamos que el calor es una forma en que se transfiere la energía, también la podemos expresar en joules. ¿Sí? Pasa que para el calor se suele utilizar algo que se llama, por ejemplo, caloría. Ustedes la caloría la han sentido nombrar cuando ven el dorso de los envases de alimentos, de bebidas, que dice cuántas calorías aporta. Cuando nosotros hablamos de calorías y de cómo se mide, se quema, ¿cierto?, ese alimento y se calcula 1 gramo de ese alimento cuánta energía libera. ¿Bien? Entonces, el proceso para medir la caloría en realidad es mucho más amplio, pero como para que se den una idea. Y entonces hay una relación, porque decimos que una caloría, ¿cierto?, me aporta 4,184 joules. Entonces, de esa manera yo puedo hacer una relación entre esta caloría y lo que vendrían a ser los joules. ¿Bien? Y precisamente lo más importante de la caloría es que yo digo, ¿bien?, qué es lo que me elevaría. Imagínense, una caloría es lo que a mí me elevaría un grado, lo que sería 1 gramo de agua a la temperatura. Un ejemplo. Así es como se ideó la idea de la caloría. A mí lo que me interesa es que sepamos esto. Los alimentos se suele medir, ¿cierto?, la energía que transmite al organismo en calorías, la cual tiene una relación directa con lo que son los joules en 4,184. Bien, esto es lo que más me interesa. Y que sí, que para medir la caloría se quema, bien, lo que vendría a ser este alimento, esta bebida, lo que sea, y se ve cuánto calor emite. Bueno, ¿qué más? Bueno, y la temperatura. Ya les había dicho que no tenían que confundir lo que es la temperatura con calor, sino que la temperatura es la medición, ¿cierto?, o del calor que se transfiere entre los cuerpos, o de lo que se podría decir la energía cinética interna que tiene el sistema, el cuerpo, la materia. Motivo por el cual la temperatura está hecha en escalas, ¿cierto? Y son escalas que son, aparte que creadas con el hombre como todas, pero tienen diferentes nombres. Una, por ejemplo, se llama Celsius, otra se le llama Kelvin, a otra se le llama Fahrenheit. A mí que me interesa de esto, más que nada nos vamos a manejar en la escala Celsius, ¿sí? Esta escala Celsius, en la escala Celsius, se caracteriza porque toma en referencia a lo que sería el punto de ebullición del agua. Fíjense que nosotros decimos, bueno, a ver, al Celsius lo ponemos en el 0, ¿sí?, que vendría a ser a 0 grados Celsius, es el punto donde el agua se me congela. Si yo tengo acá a 100 grados Celsius, ¿cierto?, es el punto donde el agua se me hierve. ¿Bien? Entonces, más que nada ustedes lo están conociendo en lo que son los termómetros. Pero nuestros termómetros están en Celsius. Después tenemos otra escala, que es el Kelvin. El Kelvin se caracteriza porque mientras que el Celsius sí tiene números negativos, porque vos podés tener para acá y podés tener menos grados, ¿sí? Acá tenés el negativo, por ejemplo, podés tener, viste, cuando hace un invierno muy frío, que son menos 5 grados, menos 10 grados, el Kelvin no tiene números negativos, ¿sí?, sino que son todos números positivos
Y lo más cercano al negativo es el cero absoluto. Y este cero absoluto, ¿sí?, se obtiene cuando tengo menos 273 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, para recapitular, el Celsius es más que nada lo que nosotros manejamos en nuestro día a día. Los termómetros, el termostato del horno, y se maneja con números de negativo, 0 y positivo. Se rige principalmente por el punto en el cual se congela y hierve el agua, y el Kelvin, ¿sí?, el Fahrenheit no lo vamos a trabajar, no me interesa que lo veamos. El Kelvin, ¿sí?, solamente tiene escala positiva. Y el cero del Kelvin, ¿bien?, que se llama cero absoluto, que nada llegó exactamente al cero absoluto, es cuando el Celsius está en menos 273. Esto se los explico principalmente porque quiero que podamos hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto más o menos claro, seguimos con lo siguiente. Bueno, chicos, y ahora lo último que vamos a ver, ¿sí?, va a ser esta diferenciación entre determinar qué es lo que es una fuente de energía y cuáles son las formas de energía que hay. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos muy acostumbrados a que la energía se la llama según la fuente. Entonces, por ejemplo, vamos a ir completando acá la oración. Según la fuente. Y la cuestión es, bueno, ¿qué fuentes de energía conocemos? Imaginémonos, ¿cierto?, que conocemos la energía del sol. Entonces, el sol es la fuente. ¿Cómo se llama el tipo de energía que da el sol? Por ejemplo, solar. Imaginémonos el viento, ¿sí? Y ahí tenemos la eólica. Imaginémonos la electricidad. Entonces, si la fuente es la electricidad, es la energía eléctrica. ¿Bien? Si, por ejemplo, la fuente son los alimentos, ¿sí?, tenemos la energía química. Entonces, fíjense que para nosotros es muy común que a la energía la llamemos, ¿cierto?, según la fuente. Entonces decimos, bueno, solar, eólica, eléctrica, química, y hay un montón más. Pero la realidad, ¿cierto?, es que solamente hay 3 formas de la energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son esas 3 formas? Imaginémonos, primero que nada, la radiante. ¿Sí? Esta energía radiante se caracteriza, ¿cierto?, porque es la energía propia de las ondas electromagnéticas. Entonces es muy común verlas dentro de lo que es la luz visible, los rayos ultravioletas. O sea, no es que es muy común verlas, sino que son aquellas que se manifiestan, ¿cierto?, como luz visible, luz ultravioleta, un montón más de cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta radiante, ¿bien?, yo podría hacer ingresar, por ejemplo, algún tipo de energía solar, como podrían ser, por ejemplo, los rayos UV, ¿sí? Después, por ejemplo, otra forma de energía que yo tengo es la energía cinética, ¿sí? La energía cinética se trata de la energía propia del movimiento interno de las partículas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, miren para que vean cómo las palabras se relacionan, cuando ustedes vieron en cinética, en física, lo que era cinética, vieron que cinética era la parte de la física que estudiaba el movimiento, ¿sí?, sin analizar las causas. Ya cuando lo analizaban las causas era la dinámica. Bueno, fíjense que la forma de energía cinética también habla de un movimiento, ¿sí? Generalmente, ¿a qué se refiere? De un movimiento de partículas, ¿bien? Entonces, como las partículas se están moviendo, entonces en ese caso podemos hablar de una forma de energía que se llama cinética. Y en ese caso, por ejemplo, dentro de los tipos, digamos, dentro de la forma de la energía cinética, nos encontramos, por ejemplo, la eólica, ¿sí? Porque el viento es una energía, ¿cierto?, que se provoca en movimiento. Eso quiere decir que ahí tengo, digamos, dentro de lo que es la forma de energía cinética a energía eólica. Y por último punto tenemos la potencial. La potencial, fíjense que la misma palabra lo dice, potencia. Cuando nosotros hablamos de la energía potencial, hablamos de la potencialidad que algo tiene si lo hiciera, pero todavía no lo está haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando hablamos de la forma de energía potencial, hablamos de ese tipo de energía que está acumulada y que es muy buena energía, por ejemplo, pero todavía no ha hecho nada. Que ese sería el caso, por ejemplo, de la energía química. La energía que proviene
de la fuente de los alimentos se llama energía química y es una energía, ¿cierto?, que está ahí. Imaginémonos una manzana. A ver, vamos a ser sinceros, si nosotros no nos alimentáramos, llegaría un punto que nos empezamos a sentir débiles, hasta que llegue el momento de no podremos ni mover un músculo. Porque yo estoy quemando todo el tiempo energía, ¿sí? El hecho de respirar ya es una quema de energía. Yo me acuesto a dormir para descansar, pero mi corazón sigue bombeando, mi cerebro sigue funcionando, respiro, mis pulmones. Entonces, el hecho de que mi cuerpo pueda hacer todo eso, ¿sí?, significa que va consumiendo energía. ¿Y de dónde lo obtenemos nosotros principalmente? De los alimentos, ¿sí?, de la energía química. Entonces, ¿qué pasa? Pero esa manzana, ¿cierto?, no va a hacer nada hasta que yo no me la como. Entonces, una vez que yo como esa manzana, es que la energía química genera su función. O si no, también, por ejemplo, la eléctrica. Imagínense, ustedes quieren encender la batidora, ¿bien? Bueno, pero ¿qué pasa? Ustedes saben que dentro del enchufe tienen acceso a esa energía, pero hasta que no hacen uso de ella, la energía eléctrica por sí sola no hace nada. Cuando el humano, digamos, le da el interruptor, o lamentablemente mete los dedos y la energía pasa, ahí es cuando la energía eléctrica actúa. Entonces, para esas energías que se acumulan, ¿cierto?, pero no son de movimiento, sino que es como que están esperando para accionar, se llama, ¿cierto?, forman parte del tipo de energía potencial, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que después voy a querer que me diferencie. Entonces, como para hacer un resumen rápido. Normalmente a los digamos, los nombres, a la energía, se la damos según la fuente. Entonces, si es sol, me lo voy a escribir un poquito acá, tenemos un ejemplo en la energía solar. ¿Sí? Si tenemos el viento, nos genera la energía eólica. La electricidad, la energía eléctrica. Obviamente, chicos, estos son solamente uno que otro tipo, pero hay cientos. El alimento me genera energía química, ¿sí? Dentro de la solar, yo puedo tener, por ejemplo, los rayos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tengo los rayos, por ejemplo, los UV? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo llamo a la energía según la fuente que me lo provee. Pero en realidad solamente hay tres tipos de energía: radiante, cinética y potencial. Si es la de las ondas, va a ser radiante. Si es la del movimiento de las partículas, es cinética. Si es una energía que está como que concentrada, que está esperando a actuar, es potencial. Entonces, en ese caso, yo podría decir que la solar, ¿cierto?, es un tipo de energía, ¿cierto?, de forma radiante. La eólica, ¿sí?, es cinética, y por ejemplo la eléctrica y la química, que hasta que no hago uso de ella no me sirve para nada, ¿cierto?, es potencial, ¿sí? Bueno, esto es fundamental que lo tengamos en claro, porque yo les voy a hacer un ejercicio de que me diferencien, por ejemplo, lo que son formas de energía, lo que son fuentes y cosas así. Pero recuerden, solo hay tres formas de energía, y todos los tipos de energía que nosotros nombramos lo hacemos, que son muchas más que estas, lo hacemos basándonos en la fuente, ¿sí? Pero todas, no importa cuáles sean las que ustedes investiguen, sí o sí va a ser o radiante, o cinética, o potencial, ¿bien? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos principalmente en la relación que existe entre estas dos. Pausa. Bueno, ahora que nos vamos a basar en esta relación de la energía cinética y potencial, entendamos que no nos estamos refiriendo a todas las formas, digamos, mejor dicho, digamos, todas las clasificaciones de energía que entran en potencial y la relación que tienen con toda la clasificación de energía que entra en cinética. No, en este caso la relación que hay entre cinética y potencial se basa más que nada en lo que es la energía cinética mecánica y la energía potencial mecánica. ¿Qué es esto? Todo cuerpo o sistema tiene una energía gracias a la cual puede realizar un trabajo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos trabajo y energía, dijimos que el trabajo era una forma, ¿cierto?, ¿cómo se llama esto? No voy a salir el término, una forma de transferencia de energía, ¿cierto? Bueno, ¿qué ocurre? Eso significa que así como el trabajo está en joules, energía también está en joules, se vincula, ¿sí?, a través de esta energía cinética mecánica y energía potencial mecánica. Cuando un cuerpo sistema tiene una energía con la cual puede realizar un trabajo, ¿bien?, en base al movimiento de ese cuerpo o de ese sistema,
hablamos de la energía cinética, ¿sí? Porque como les digo, está relacionada al movimiento. Y cuando hay un cuerpo o sistema que puede realizar un trabajo en base a la energía que tiene acumulada, bien, o en reposo, ahí nos referimos a la energía potencial mecánica. Y si ustedes se dan cuenta, esta noción que uno sea el del movimiento y otro sea del reposo, nos da la idea que ambas energías tienen una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional? Imagínense algo, imagínense que un cuerpo, ¿sí?, tiene una energía tal a base de lo estático que se encuentra, ¿sí?, que es energía potencial. Bueno, a medida que ese cuerpo sale del reposo y comienza su movimiento, ¿sí?, empieza a disminuir esa energía potencial y empieza a aumentar, ¿qué cosa? La energía por movimiento, ¿sí? O al revés, imaginemos que un cuerpo viene en movimiento, tiene mucha energía cinética y a medida que va desacelerando y va llegando al reposo, va disminuyendo su energía cinética y va aumentando la potencial, ¿sí? Entonces, eso nos hace saber que si por algo un cuerpo o un sistema, ¿sí?, aumenta la posibilidad de hacer trabajo a través del movimiento de este cuerpo, va a significar que al mismo tiempo la energía que tiene para hacer trabajo a través del reposo disminuye, ¿sí? Y evidentemente viceversa, ¿no? Si la energía cinética disminuye, la energía potencial de ese cuerpo aumenta, ¿bien? Bueno, ahora la pregunta sería de qué manera y cómo se vincula, ¿bien? Bueno, hay una letra, vamos a borrar acá, porque ustedes ya saben que esto existe así. Hay una letra que se utiliza para el trabajo, que es la W, o en algunos libros aparece trabajo. Nosotros sabemos que la totalidad del trabajo mecánico que podemos llegar a hacer está dado por la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial que tiene ese objeto. Y casualmente, ¿sí?, la fórmula de energía potencial mecánica, que vamos a poner acá las siglas, esto es EC, que es energía cinética, esto es EP. Bueno, esta energía potencial, ¿sí?, la formulita, me dice que la cantidad de energía que tiene un cuerpo dispuesto para hacer trabajo en relación a su estado de reposo está dado por la relación entre su masa multiplicado por la gravedad, que esto ya sabemos que es el peso, ¿no?, por la altura en la que se encuentra. Fijémonos este detalle. Eso quiere decir que sabemos que la masa es en kilogramos, ¿sí? La gravedad sabemos que es una aceleración, quiere decir que es metros sobre segundo cuadrado. Y la altura se mide en metros también. Pero fíjense qué particular, ¿no? Un cuerpo, su masa no va a variar. Y la gravedad tampoco varía, salvo que varíe de planeta. Eso quiere decir que en este caso la cantidad de energía potencial que tiene un objeto está muy vinculado con la altura a la cual se encuentra. ¿Altura de dónde? Y bueno, lo más normal es que como nosotros estamos en la superficie de la Tierra, ponemos que la superficie de la Tierra es nuestro punto cero, ¿sí? Entonces imaginemos que este edificio va a medir 40 metros, ¿sí? Acá tengo 0 metros y acá tengo 0 metros. Entonces, como esto es el máximo donde se encuentra, imaginemos de reposo, esa maceta, ¿sí?, esa altura es muy importante a la hora que yo quiero calcular la energía potencial que tiene este objeto, ¿sí? Que por ejemplo podríamos decir que esta maceta tiene una energía, digamos, una masa de 20 kilogramos. Sabemos que existe una gravedad en la Tierra de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que tira todo para abajo, ¿bien? Entonces fijémonos que a través de esos datos nosotros podemos saber cuánto es la totalidad de energía potencial que tiene el objeto acá, en su máximo punto de reposo, ¿sí? Cualquiera me va a decir, bueno, profe, pero ¿y si fuera un edificio de 100 metros, de 40 metros? Bueno, chicos, entonces evidentemente yo tomo el punto cero y siempre lo considero como el punto máximo, aquel donde, presten atención, ¿no?, siempre con esta ecuación, a mí me dice que el máximo de trabajo que puede hacer está dado por la energía cinética más la energía potencial. Pero fíjense qué detalle.
Si acá arriba no se está moviendo para nada, que está en reposo, sé que acá va a tener el punto máximo de energía potencial. Como la energía cinética es inversamente proporcional, va a ser cero, entonces la cantidad de trabajo que pueda realizar va a estar dada por la energía potencial. Ahora, fijémonos qué pasa si esta maceta se cae. Si esta maceta se nos cae y hace pum, 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 nosotros sabemos que por esta aceleración de gravedad que hay, ¿sí?, a la velocidad inicial que haya salido, que puede ser cero, ¿cierto? Si nadie la hace así para abajo, si simplemente la soltamos, cae con velocidad inicial cero, sabemos que no se va a mantener constante, porque por cada segundo que pasa va a aumentar 9,8 metros sobre segundo. Quiere decir que esta velocidad va a empezar a aumentar a medida que va cayendo hasta que va a llegar acá con una velocidad final que evidentemente va a ser mucho más grande. Y si nosotros nos damos cuenta que la fórmula de la energía cinética está dada por la mitad de la masa multiplicada la velocidad al cuadrado, hacemos el mismo análisis que acá. Masa está en kilogramos y sabemos que la masa es constante. Velocidad es metros sobre segundo. No le vayan a poner segundo cuadrado porque eso es aceleración. Esto es velocidad. Pero casualmente, bueno, todo está acá al cuadrado. Y acá de vuelta, si nos damos cuenta, la masa es constante, quiere decir que la velocidad es lo que puede variar y eso es lo que me va a participar en mi energía cinética. Eso quiere decir que una vez que yo ya empujé, ¿cierto?, esta macetita que estaba feliz en el reposo y tiende a caer, en el momento en que va a realizarse el impacto, ahí es donde el trabajo que puede realizar esta maceta, que tranquilamente el trabajo podría ser destruir, ¿cómo se llama esto? Destruir ¿cómo se llama esto? El suelo, está dada por la suma de la energía cinética más la energía potencial. Pero fíjense algo, en este instante donde está a punto de caer y romperse, ya más movimiento no puede tener, está en su punto más alto de movimiento, es lo máximo en lo cual la velocidad va a poder aumentar, porque después de esto viene el piso y se acabó. Y casualmente ya a esa altura de energía potencial no tiene nada. Eso quiere decir que acá energía cinética la tengo en su valor máximo, energía potencial la tengo en cero, quiere decir que el trabajo está dado por la energía cinética. Acá en este caso, fíjense que el trabajo, esto va a ser cero, va a estar dado por el máximo de energía potencial, ¿cierto? Y fíjense un detalle, si se dan cuenta que en el punto más alto que yo tengo el sistema, está todo el trabajo que se puede realizar está en energía potencial. En el punto más bajo, fíjense, cuando la altura disminuye, esto va a disminuir. Y casualmente, a medida que la altura disminuye, la velocidad aumenta. Por ende, este va a aumentar. ¿Sí? Eso quiere decir que si ustedes se dan cuenta, el punto medio de esa altura, que podrían ser 20 metros, ahí yo tendría que mi energía potencial va a ser exactamente igual a la cantidad de mi energía cinética. ¿Cierto? Y nos pasa lo mismo. Lo mismo vamos a tener que W es igual a energía cinética más energía potencial. Simplemente que acá imagínense, por ejemplo, que era como, no sé si en algún momento les hice el ejemplo, ¿sí? A ver, bueno, después lo hago. El tema sería el siguiente. Fijémonos acá en qué unidades vamos a estar trabajando. Acuérdense, energía se manejaba en joules, que era newton por metro. El trabajo también se trabaja en joules, que era newton por metro. ¿Se acuerdan que era una fuerza que yo aplicaba para lograr una distancia, a través de una distancia? Bueno, si estas son energías, también me tiene que dar joules. Si ustedes se fijan acá, tengo que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Por metro me da joules, ¿sí? Veamos qué nos pasa acá. Si bien acá tengo metro por segundo, ¿sí?, y todo está al cuadrado, fíjense que yo a esto sería lo mismo. Vamos a borrar acá para que no se me hagan chancha y les quede prolijito. Acá a la mitad del recorrido, donde la energía potencial bajó a su mitad y la energía cinética creció a su mitad. Ahí está. Miremos acá.
Yo acá yo sé que tengo tengo esta M 2 veces y este segundo 2 veces. Eso quiere decir que si acá pongo metro sobre segundo cuadrado por metro, sigo teniendo el metro 2 veces y el segundo 2 veces. Y casualmente haciendo eso, a esto lo transformo en newtons y acá tengo por metro. Por lo cual, nuevamente me da joules. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense como siempre la energía y el trabajo, que es una de sus formas de transferencia, siempre va a ser en joules. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo último que expliqué. Estamos viendo la energía mecánica, que es la energía que sirve para realizar un trabajo, la cual está dada o por la energía que tiene ese cuerpo acumulado, porque es potencial para que pueda usar, pero que por el momento está en reposo, y por la energía que se relaciona cuando ese cuerpo ya esté en movimiento. Su relación es inversamente proporcional, porque entre menos en reposo esté, más movimiento va a estar y viceversa. Quiere decir que cuando una sube la otra baja y viceversa. ¿Qué me ocurre? Siempre, la cantidad de trabajo que puede hacer el sistema va a estar dado por la suma de la energía cinética y la potencial. Siempre, en el punto más alto que yo tenga este sistema, va a ser donde directamente todo lo voy a tener en energía potencial, ¿sí? Porque energía cinética está en reposo súper alto, no me está haciendo nada. ¿Y qué ocurre? En el punto más bajo, ¿sí? Donde la altura prácticamente es cero, ¿sí? Y yo sé que si este cuerpo lo tiré para acá, ¿qué pasa? Donde tiene su mayor punto de velocidad y la menor altura, es donde prácticamente todo el trabajo va a estar, digamos, vinculado a lo que es la energía cinética, porque potencial hay cero, ¿sí? Y justo en el punto medio va a ser donde voy a tener la misma cantidad de energía potencial y cinética. Nosotros podemos calcular esto, porque imagínense que queremos hacer el cálculo de esto que yo les acabo de dar. Miren, tengo acá. Quiero calcular la energía potencial que tiene esta maceta en la parte de arriba de todo. ¿Qué hago? Pongo valores. Tengo acá que mi energía potencial va a ser igual a 20 kilogramos de masa por los 9,8 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad por los 40 metros. Y calculando esto, y recuerdo, kilogramos más por metro sobre segundo cuadrado da newton, y esto me va a dar metro, me va a dar en joules, ¿cierto? Acuérdense, todo esto es newton y esto es metro. Fíjense que yo acá tengo mi energía potencial. Quiere decir que yo puedo ir estudiando la cantidad de energía potencial que tiene desde el punto más alto a medida que va bajando en metros. Si yo varío simplemente eso. Y con la energía cinética no sería muy diferente. Yo puedo estudiar cuánta energía cinética tiene el sistema si, por ejemplo, calculo un medio de la masa, que en este caso sería lo mismo que poner 10 kilogramos, por la velocidad, obviamente que yo deberé saber, ¿sí? En este caso imaginémonos que simplemente lo soltamos, ¿sí? Bueno, ponele que sería velocidad inicial 0. Acá imaginémonos, porque no voy a hacer ni el cálculo, que tenemos, qué sé yo, 30 metros sobre segundo, ¿sí? No sé cuánto es, chicos, porque ni siquiera lo calcule. Entonces, en ese caso, yo puedo tranquilamente, ¿sí? Hacer aquel cálculo, por ejemplo, por velocidad al cuadrado. Tengo que hacer 30 metros sobre segundo al cuadrado. Y fíjense cómo yo acá puedo tranquilamente, ¿sí? También ir viendo cuánto me va a variar mi energía cinética en relación a cuánto va variando la velocidad. Así como acá puedo ver cuánto va variando la energía potencial en relación a cuánto va variando la altura. Y siempre acuérdense que por el principio de la conservación de la materia, nosotros sabemos sí que la energía no se crea ni se destruye, sino que siempre se mantiene constante. Eso quiere decir que este sistema siempre va a tener la misma energía destinada a trabajo, ¿sí? Esta de acá es su energía interna. Eso quiere decir que, por ejemplo, si acá en el punto máximo mi energía potencial me daba 40 joules, yo sé que a través de estas fórmulas mi energía cinética acá abajo va a ser 40 joules. ¿Por qué? Porque esta se tiene que mantener constante. Entonces, si yo sé que mi valor de la energía que tengo destinada para el trabajo total son 40 joules,
Y bueno, acá en el punto medio será 20 de potencial y 20 de cinética. Acá será 40 joules de potencial y 0 de cinética. Y acá al revés. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya con esto estaría cerrado el tema.